¿Qué tal estamos? Bien, Un domingo por la mañana, ¿eh? ¿Quién nos manda a madrugar o qué? No, aquí estoy un poco cansado porque llevo una semana muy dura. Está en Barcelona, estudiando un libro, ayer estuve filmando y ya estoy empezando a estar en el medio de mi curso. Sí, con la promo, ¿eh? Con la promo, pero bueno, Sí, está yendo bien, ¿no? todo en orden, sí. Tenemos aquí La vida a ratos. Es el gran libro que acaba de sacar Juanjo Mías, que me falta todavía algunas semanas por leer. Es en forma de diario y bueno, está escrito a lo largo de varios años, ¿no? Está escrito a lo largo de... Bueno, el diario registra como 3 años y medio de mi vida. Ajá. Estos coches tienes que llevar mucho cuidado, por lo visto, porque no hacen ruido y Claro. atropellan a muchos peatones. Sí, alguna pasa a veces. A mí me pasa de hecho con los taxis estos Prius, los que no hacen Prius. nada de ruido, Sí. de ir a cruzar y de repente encontrarte el coche. Entonces tenemos, Vamos despacito. no sabemos que atendemos mucho a la circulación con el oído, ¿no? Sí. Y entonces me dijo otro día un taxista Ajá. que está pensando en meterle ruido. Bueno, de hecho creo que tiene aquí un botón, que ahora no me atrevo a mirar mucho, pero que hace ruido. O sea, de hecho creo que les van a obligar a que hagan ruido porque... Claro, es que tú vas a cruzar la calle y te fías mucho del oído, es que esto es como si no tuviera motor, ¿no? Sí. Te voy a dar un objeto a ver qué te recuerda y es un regalo amuleto para ti. Hombre, esto es una peseta que es, bueno, es maravillosa, ¿no? Sí. Porque... pero esta peseta ya es de Juan Carlos, ¿no? Ya es de Juan Carlos, pensé que iba a ser de Franco. Del emérito que se acaba de retirar. Sí, yo las recordaba de más grandes, fíjate, pero eran así. Sí. Pero la peseta esta tenía algo de tesoro, porque por el color, ¿no ves? Ese color dorado, aparte de que una peseta, cuando yo era pequeño, una peseta era una fortuna, te daba todo buena una peseta y te había dado... ¿Qué te comprabas tú, por ejemplo, una peseta? Gominolas, de todo. Chucherías, pero una peseta daba para mucho. Sí. Con una peseta eran 2 monedas de 2 reales. Y había unas monedas de 2 reales que eran muy curiosas, que tenían un agujero en el centro. Las he conocido por mis padres, ¿no? A mí me encantaban. Sí. Y con unos 50 céntimos te comprabas en las piperas un pan de higo, que a veces llevaban dentro, como sorpresa, 50 céntimos. O sea, que era una cadena... Te salía gratis el pan de higo, ¿no? Pero yo con la peseta tengo una historia muy curiosa. Es que un día, cuando yo vivía en Valencia, debía tener 5 o 6 años, estaba cavando un día un agujero en la playa, buscando el agua, como hacen los niños, para hacer un pozo, ¿no? Yo soñé esto, que estaba haciendo un agujero en la playa y de repente me encontraba una peseta. No sé si me has traído una peseta por eso, porque conoces... Me sé un poco la historia, pero la gente no la conoce porque me parecía mucha casualidad. Te ibas a escribir otro relato, ¿no? Y entonces me encontré la peseta en el sueño. Y pensé, qué pena que estoy dentro de un sueño y que cuando me despierte la peseta habrá desaparecido. Pero entonces pensé también, bueno, si la aprieto muy fuerte dentro de la mano, muy fuerte, no se podrá escapar. Y cuando me despierte estará ahí. Y entonces la apreté muy fuerte y cuando me desperté abrí el puño y no había nada, efectivamente, ¿no? Entonces fui a la cocina donde mi madre estaba preparando los bocadillos para ir a la playa con los hermanos y le conté el sueño y ella siguió a lo suyo, siguió a lo suyo y ya terminó con los bocadillos y nos fuimos a la playa. Y mis hermanos se fueron enseguida corriendo a la orilla y yo me quedé allí al lado con mi madre. Y entonces mi madre me dijo, ¿por qué no cavas un hoyo a ver si te encuentras en la peseta del sueño? Y yo empecé a cavar y de repente me encontré en la peseta del sueño, ¿no? Y entonces, claro, me pareció un suceso extraordinario, lógicamente. Imagínate un sueño que se cumple, ¿no? Y durante muchos años de mi vida adulta, yo pensaba con frecuencia en este suceso extraordinario.
porque jamás se me ocurrió pensar que la peseta la había puesto mi madre. Tú fíjate que son las cosas, ¿no? No, me parecía un suceso extraordinario. Y un día, estando en el diván de mi psicoanalista, me estaba contando este suceso, y de repente, cuando iba por la mitad, caí en la cuenta. Dije, pero si fue mi madre. Claro, mi madre estaba muerta. Yo ya no se lo podía preguntar, ¿no? Pero, en fin, caben pocas posibilidades. Pero en cualquier caso, para mí siempre fue un suceso extraordinario, y nunca, ¿cómo es posible que nunca lo asociara a... O sea, que fue en el diván con el psicoanalista que diste con ello, ¿no? Sí, allí, pero os estaba contando y a mitad de eso de repente caí en la cuenta. O sea, es un suceso que yo había recordado 1000 veces, porque sí, y además lo conté, me parece que en El Mundo, que es una novela autobiográfica, ¿no? Tú trabajabas en Iberia, ¿no? Tenías un buen puesto y de un día, o sea, de repente dices que lo dejas y que tú te quieres dedicar a la escritura. Bueno, no fue de repente, la decisión me costó mucho. ¿Tú ya escribías? Claro, yo ya había publicado bastantes novelas, ya escribía en la prensa, y yo nunca me había configurado como un escritor que vivía de escribir. A mí siempre lo que me apetecía. Yo hice una oposición a Iberia precisamente porque lo que quería era tener un trabajo que me resolviera las cuestiones mínimas, ¿no? Y luego en mi tiempo libre dedicarme a escribir. Y entonces en Iberia hice una oposición a oficial tercero administrativo, pero luego allí ascendí porque me llevaron al gabinete de prensa cuando se enteraron de que escribía novelas, y ascendí, llegué a un máximo nivel salarial. Y hubo un momento en que yo ya colaboraba en prensa, tenía mucha demanda para conferencias, y ya mis libros empezaban a producir unos derechos de autor interesantes y tal. Y entonces me vi como presionado a elegir, es decir, porque no podía hacer unas dos cosas, ¿no? Y no fue de un día para otro, porque me costó mucho tomar la decisión. Sí, que luego dices que te costaba dormir incluso, ¿no? Me despertaba a las 4 de la mañana, y digo, Dios mío, estaré tomando una decisión adecuada, porque yo ya había pensado que dejaría Iberia, porque quedarse en Iberia era un poco como negarse a crecer, ¿no? Como tener miedo a crecer. Sí. Dejar Iberia comportaba riesgos, porque yo en Iberia tenía un contrato fijo, y fuera no tenía. Trabajaba en muchos sitios y tal, pero no tenía un contrato fijo en ninguno, ¿no? Claro, y ya tenías familia. Y ya tenía familia, tenía 2 hijos pequeños, en fin, no era una decisión sencilla, sobre todo en alguien de mi generación, que teníamos inyectado en vena lo de tú tienes un trabajo fijo y luego, si quieres, en tu tiempo libre, tocas la batería, ¿no? Pero ten un trabajo fijo. Y yo tenía entonces 43 años, me parece. Sí, verdad. Y bueno, pero en fin, fue la mejor decisión que tomé en mi vida, pero fue muy dolorosa, porque yo en Iberia estaba muy a gusto. Fue muy costosa. Pero al final la tomé. No, una de las cosas que me da mucho miedo, claro, yo vivía mucho de los artículos, ¿no? Y pensaba, ¿y si a los 2 días de dejar Iberia me quedo tonto? Se me quitan las ideas, se me van las ideas. Si se me van las ideas, así de repente, ¿no? De repente se me van las ideas, se ¿no? te quedan en el despacho de Iberia y no puedes recogerlas. Me acordaba en las memorias de Carlos Barran, hablaba de un compañero de la facultad de Derecho, que era un líder para todos los compañeros, ¿no? Y de un día para otro, esto se fue un día para otro, se empezó a correr la voz de que era tonto. y acabó tonto. Era un hombre que, como he visto, de un nivel intelectual altísimo, y ya digo, era el líder intelectual de toda la pandilla aquella de Carlos Barran, y de repente alguien empezó a decir que es tonto, y se lo creyó hasta el mismo, ¿no? Perdió todo el prestigio, y creo que tuvo que abandonar la facultad y todo, ¿no? Pues claro, nunca sabes. Me gusta mucho cuando hablas del Propofol, que te gusta, eres un gran defensor o... Bueno, no, lo que pasa es que el Propofol yo he experimentado cuando me hicieron una colonoscopia, y me pareció una
una droga maravillosa, porque te produce una sedación, lo que llaman una sedación profunda, es decir, algo que no es anestesia, que es sedación. Y bueno, yo no sabía que me habían puesto, pero lo cierto es que cuando yo estaba allí en la camilla, mirando al techo, y todavía creí que, o sea, y me habían puesto ya sedante, que yo no sabía que era Propofol, me habían puesto un sedante. Y yo estaba allí mirando al techo, y en esto se asoma una enfermera y me dice, ¿cómo va eso? Y digo, bien, yo creo que ya me empieza a hacer efecto la anestesia. Y dice que ya te hace efecto, dice, ya te hemos hecho todo. Yo no me había enterado, o sea, ya me había dormido y me había despertado. Y entonces yo me quedé asombrado, ¿no? Porque yo estaba en un estado muy placentero, pensando que la anestesia empezaba a hacer efecto, y era al revés, estaba saliendo de ella. Y entonces ella se acercó así con mucha complicidad y me dijo, es que te hemos puesto Propofol, que es lo que se ponía Michael Jackson. Para dormir. Claro, Michael Jackson se pasó, pero yo pienso que si yo dispusiera de Propofol me lo pondría todos los días, porque es que y además yo salí de esa sedación con la impresión de estar reseteado, o sea, salí muy bien. Esa es la sensación, ¿no? Como que vienes de otro mundo. Me han reseteado, o sea, primero, aquellos 20 minutos que debió durar aquella intervención, yo estuve desaparecido del todo. Quiero decir que es maravilloso eso de la sensación de haber estado desaparecido y volver otra vez, o sea, de 20 minutos absolutamente borrados de tu existencia y volver, pero volver fresco, volver eso, pues dices, bueno, me han puesto a punto, ¿no? Como un taller, ¿no? Y entonces, bueno, aquello de Propofol no lo olvidaré nunca, claro. Y entiendo, claro, que Michael Jackson acabara como acabó, ¿no? Sí, y acabó con una sobredosis, ¿no? Con una sobredosis, aunque fíjate, tenía un médico que se lo administraba, porque el médico luego fue juzgado. Sí, se ve que le decía un poquito más. Se ve que cada día necesitaba más, porque claro, este tipo de medicamentos lo que tienen es eso, que crean tolerancia y adicción. Cada vez necesitas, o sea, lo necesitas cada vez más, pero cada vez en mayor cantidad, ¿no? Oye, ¿cómo preparas una columna? Que leemos muchos, tienes muchos seguidores, entre ellos yo, que comentas una foto en El País Semanal. ¿Cómo ya haces el proceso de selección de la foto? Pues mira, cuando leo el periódico, si una foto me llama la atención, la recorto, aunque no sepa por qué me llama la atención, y generalmente no lo sé. O sea, hay algo en una foto que me llama la atención, la recorto y la meto en una carpeta. Y luego el día, y tengo muchas, tengo una carpeta así, algunas muy antiguas, algunas hace años. Y entonces el día que me toca escribir el artículo, abro la carpeta, miro, y bueno, pues la que más me llama la atención, sí, porque por lo general el significado no está en el centro de la foto, está en la periferia, ¿no? A mí me gustó mucho empezar a hacer esta sección porque me di cuenta de que no sabíamos leer imágenes, pese a que vivimos en el mundo de la imagen y sales a la calle y no ves más que imágenes y vallas publicitarias, pero nadie nos ha enseñado a leer imágenes. Yo creo que no hay ninguna asignatura en el bachillerato, en primaria, y entonces yo había leído pues 4 o 5 libros fundamentales sobre la fotografía, porque además la fotografía tenemos la suerte de que es un arte muy moderno y todavía no hay una bibliografía excesiva, o sea, todavía puedes leer lo más importante que ha salido, ¿no? Y entonces empecé a hacer este ejercicio, ¿no? De leer de cómo se lee una imagen, cómo se lee una foto, ¿no? Y empecé a hacer este ejercicio y la cosa funcionó y llevamos muchos años con él. Y es una sección que gusta mucho a la gente, porque descubre, hay gente que me dice que tapa el texto e imagina qué diría de esa foto, ¿no? A ver si coincidimos, ¿no? Pero ya digo, y esto yo también se lo digo mucho a mis alumnos de los talleres de escritura, ¿no? El significado en general está en la periferia, no está en el centro, está en un detalle, ¿no? Está en un detalle que generalmente es periférico, ¿no? Y yo disfruto mucho con esa sección. ¿Cuál es el objeto así más extraño o más sugerente que te has encontrado en la calle? En la calle,
Pues no sé, en la calle contaba hace poco yo, en no sé dónde, que paseando por el parque me encontré un día, me senté en un banco a descansar y era primera hora de la mañana además, en un parque que hay cerca de mi casa. Y había un sobre de estos acolchados, como con burbujas, ¿no? Y dentro, lo abrí, y dentro había un frasco de los de análisis de orina, Sí. de los Canadá, con orina, pero lo curioso es que estaba caliente, porque era un día de invierno, o sea, hacía frío, como si alguien lo hubiera hecho ahí mismo y lo hubiera abandonado, hubiera dicho, no, ya no me hago análisis, ¿no? En fin, me dio mucho asco y lo tiré a la papelera. Y ahí se quedó, ¿no? Y ahí se quedó en la papelera. ¿Y cómo construyes, por ejemplo, el libro La vida a ratos, que es tu último libro? Tú dices que de una página a otra no sabes lo que va a suceder o... Cuando estoy escribiendo una novela, no, nunca sé dónde voy, ¿no? Lo voy sabiendo a medida que voy tirando de hilo. Pero esto es distinto, porque esto era un diario, y por lo tanto es un diario en el que yo contaba los sucesos de mi vida cotidiana. Pero contaba no solamente lo que me había ocurrido, sino también lo que se me había ocurrido. Esta es una de las diferencias de este diario con los diarios, digamos, convencionales, ¿no? Y cuento lo que me ha ocurrido y lo que se me ha ocurrido de manera que las fronteras entre una cosa y otra no están claras, ¿no? A mí me ha gustado mucho al leerlo que todos los que te seguimos sabemos cómo eres, ¿no? Entonces al leerlo me gusta mucho imaginarme si esto es verdad, si esto le habrá pasado a Juanjo o no. Ya. Si esto me habrá ocurrido o se me habrá ocurrido, ¿no? Claro, si será real, no será real, le habrá pasado. Bueno, pero es que las cosas que se nos ocurren también son reales, es decir, tienen una existencia real. Esto es un error que cometemos al colocar una frontera tan grande, ¿no? Realidad y ficción. Claro, porque nuestra vida está llena de cosas que se nos ocurren y que luego ocurren. Es más, para que una cosa ocurra fuera, primero tiene que ocurrir dentro. Para que este 600 exista fuera, alguien lo tuvo que imaginar, alguien lo vio, es decir, fue un fantasma en la cabeza de alguien. Entonces, hablamos de lo que imaginamos y de los sueños como si no existieran, que es casi como negar la realidad psíquica. La realidad psíquica existe, es un territorio, del mismo modo que tenemos brazos y piernas y dedos y páncreas y hígado y corazón, tenemos una geografía psíquica. Y lo que pasa es que esa geografía psíquica la conocemos poco y con frecuencia la negamos. Por eso hacemos una división tan tajante entre el sueño y la vigilia, ¿no? Bueno, pues a mí, por ejemplo, uno de los momentos que más me gustan del día es cuando despierto y tengo todavía un pie en el sueño y el otro en la vigilia. Y los materiales del sueño se meten en la vigilia y al revés, ¿no? Y tú puedes controlar un poco, porque como estás medio despierto, pues esa es una zona muy, muy, muy creativa. O sea, y entonces, en mi diario tiene algo de esto, de ese momento. Yo coloco al lector en una situación un poco onírica, precisamente porque borro la frontera entre lo que ocurre y lo que se me ocurre, ¿no? ¿Te sueles acordar de los sueños? Pues apuntas desde que tomo melatonina, sí. O sea, desde que tomo melatonina sueño más y me acuerdo de los sueños, sí. ¿Y sueles apuntarlos? ¿Tienes una libreta? A veces porque los sueños no dan mucho juego narrativo, ¿sabes? Los sueños contados como sueños no dan mucho juego narrativo, porque como los sueños no tienen lógica, tú para que un sueño funcione narrativamente tienes que efectuar sobre él una metamorfosis considerable, porque si no va de todo, ¿no? O sea, yo cuando cuento un sueño no digo que lo he soñado, y además no metamorfoseo para que resulte verosímil, porque claro, los sueños generalmente no son verosímiles. Estaba viendo ahí la caseta de Vox, quería preguntarte a ti la opinión de cómo está cambiando el panorama político en España. ¿Hace falta ir más al diván o
o meterse a más sesiones de psicoanalista? ¿Lo recomiendas en general a los españoles? Hombre, lo que no está mal es conocerse a sí mismo, mejor más a sí mismo, y una de las cosas que se hacen en el diván es adquirir un mayor conocimiento de uno mismo, aparte de adquirir una notable capacidad asociativa, porque en el psicoanálisis, el método de psicoanálisis es el de la libre asociación, ¿no? Tú vas asociando unas cosas que aparentemente no tienen que ver con otras, y finalmente un buen escritor es aquel que consigue establecer conexiones entre dos cuestiones que están muy alejadas entre sí, ¿no? ¿Y cómo ves la subida del partido de Vox? Bueno, estos ya estaban en el PP, entonces claro, lo que pasa es que al explicitarse nos asombra más, pero ya se les veía, ¿no? pero ya estaba, ¿no? En fin, sí, son muy minoritarios, y yo creo que hombre, yo creo que cuando estaban en el PP estaban como más domesticados, ¿no? Pero ahora se está domesticando la realidad, porque se han visto una gran decepción en las últimas elecciones, o sea que después de lo de Andalucía pensaron que esto iba a ser. Y yo pienso que no van a crecer, que estamos en un país lo suficientemente sensato como para no dar mucha voz a esta gente, ¿no? Eso espero. Pues nada, por último, antes de que te vayas a firmar el libro, este es un libro que se llama Sexo, Muerte y Click, sobre el periodismo del clickbait, periodismo del click, de la lectura rápida, sobre información, que he escrito con un amigo que tenemos un blog de noticias insólitas, que se llama Parece del Mundo Today, y todos los días pues publicamos ahí noticias estrambóticas que suceden en todo el mundo. ¿Reales? O sea, sí, reales. Qué bien, pues muchas gracias. Y bueno, prologado por Nati del Preciado. Y muchas gracias. Espero que O sea que me llevo el libro 600 de la peseta. Esto es un chollo, pero a cambio me tienes que firmar el libro, Esto es fantástico. Bueno, me queda la 350. ¿Tienes un Mira, aquí está abierto. A Jorge. Sí. Mira lo que me ha pasado. Iba a poner para Jorge, pero en ese momento hemos hablado de todo ahí y he puesto Jodoí. O sea, esto era una J. Si no has puesto Tontolí está bien. No, he puesto Jodoí, que es una... En fin. Que fumes mucho, que comas a la 1:30, que me han dicho que tú eres de la 1:30. Hoy no podré, pero sí prudente para mí. Sí. Bueno, pues que tengas buen domingo. Muchas gracias. Luego te veo por la feria. Venga, hasta luego. Hasta luego.